Hola, buenas tardes, queridos amigos. Una vez más aquí tratando de llegar a ustedes a través de este medio. Me da alegría volver a encontrar la oportunidad de hacer un intercambio de conocimientos. El conocimiento del que voy a hablar hoy es el concepto del perdón. Sí, el concepto del perdón se me hace un tema muy bueno porque una de las grandes frases que el Padre nos pide es amar y perdonar. El Maestro Jesús en sus múltiples pláticas, en sus múltiples mensajes o cátedras, nos ha pedido siempre el perdonar a nuestro hermano y semejante. Y hablar del perdón pues podrá ser, vamos, muy fácil, pero yo no lo veo tan fácil porque no es fácil perdonar. Y vamos a adentrarnos en este tema del perdón, que es una de las grandes virtudes que nosotros podemos conquistar dentro de nuestro proceso evolutivo. Para mí hay tres clases de perdón. ¿Y por qué tres clases de perdón? No porque sean diferentes o porque uno tenga una situación diferente a la otra. Yo creo que son grados superlativos uno del otro y que nos es difícil entender cómo podemos perdonar. Todo el mundo nos pide, vamos, en nuestra sociedad, en nuestra cuestión religiosa, el mismo Padre nos pide que tengamos perdón para nuestro hermano y semejante, para nuestra familia, para aquel que nos ofende, para aquel que ha podido tocar nuestro corazón y pues no está del todo feliz en la vida. Entonces yo veo que el tocar el tema del perdón para mí es algo que tenemos que entender. Básicamente, para que nosotros podamos entender qué significa perdonar, cómo podemos lograr el perdón, que salga de nuestro concepto de aplicación para los demás, es algo muy importante. ¿Qué es el perdón? El perdón es el otorgar una concesión, vamos a llamarlo así, para aquel que me ha ofendido, otorgar en aquel que me ha ofendido una dispensa y poder yo en un momento dado tener esa tranquilidad en mi persona, en mi corazón, en mi alma, como lo quieran llamar, para poder vivir en paz. Siempre el perdón nos habrá de traer paz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir. Es una situación también muy personal, el concepto del perdón. Yo voy a hablar sobre el concepto que tengo yo del perdón y este concepto lo he dividido en tres clases de perdón. Sí, en tres clases de perdón que no va a ser muy difícil de entender, pero sí de aplicar, porque bueno, perdonar no es fácil. Entonces paso a hablar sobre el primer perdón, sobre el segundo y del tercero. El primer perdón es perdono pero no olvido. El segundo perdón es perdono, olvido y entablo cierta relación con la persona que me ha ofendido. Y el tercer tipo de perdón es perdono, olvido, entablo la relación y empiezo a amar a aquel que me ha ofendido. Ese es el paso más difícil, pero bueno, regresemos al primer perdón. El primer perdón es si alguien viene y me hace algo que me desagrada, que me lastima, que me hiere, pues voy a tener pues cierto rencor, cierto pues sentimiento desagradable para aquella persona que me ha ofendido.
Y esto puede durar mucho tiempo. Es más, puede durar toda una vida, dependiendo el tipo de lesión que me haya provocado. Las lesiones pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser morales, pueden ser espirituales. Pero lo importante es entender que la gente no perdona, no porque no pueda, no porque no quiera, no porque no sepa o no quiera hacerlo, ¿sí? La gente no perdona porque no ha aprendido ni siquiera qué significa la palabra perdón. No sabe que el perdón es cuestión de evolución espiritual. Una persona que no sabe perdonar, que no ni siquiera lo intenta, que vive con ese odio, con ese rencor para aquel que lo ha ofendido, no es que no conozca la palabra sí la conoce, pero la acción es la que desconoce y no quiere aprender. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la falta de evolución del alma es aquella imposibilidad que la persona tiene, y hablando de persona es de la misma alma, ¿sí? La que no tiene ni siquiera la más remota idea ni la posibilidad de ya entender que para una lesión necesita perdonar, necesita llevar a cabo la manifestación del perdón hacia la persona ofensora. Entonces, durante el transcurso de nuestra vida, pues los padres a veces o por lo general nos enseñan que debemos perdonar, y si no son los padres, pues en el culto religioso en el cual podemos comulgar durante nuestra vida también nos enseñan a que tenemos que perdonar. Entonces, pero de que nos enseñen a que lo hagamos dista un buen paso, y a veces el trecho es muy largo, la tarea es muy ardua, y entonces nosotros ¿qué pensamos? Como la posibilidad de entrarle al perdón. ¿Pero qué es el perdón?, se pregunta uno. Y entonces, cuando no hay un verdadero significado de la palabra dentro de nosotros, porque no hemos vivido la experiencia, porque no hemos tenido esa facilidad para poder encontrarnos con esa capacidad de olvidar realmente lo que nos han hecho, entonces pues pensamos que verdaderamente no podemos perdonar. Y no podemos perdonar porque entre más grande es el agravio, es menor la posibilidad de pedir perdón o de conceder el perdón. Porque a veces nosotros no solamente nos lastiman, no solamente nos ofenden, sino también nosotros lastimamos y ofendemos a los demás. Porque una de las veces es que viene alguien y me ofende, y ¿qué es lo que uno hace? Por lo general ofende uno en una respuesta para la persona que me ofende. O sea, me das y te doy. Entonces, es cuando no se otorga el perdón, la gente, las personas van a continuar con ese odio en forma intermitente y por demasiado tiempo. El tiempo será siempre el que nosotros querramos. Entonces, cuando nosotros ya entendemos lo que es el perdonar, la primera etapa que aprendemos es, ok, te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. No se me olvida que dijiste tal situación de mí, que me ofendiste, que me faltaste al respeto, que hablaste de aquello que te conté y que fue para ti tan fácil el divulgarlo, y eso me ofendió. Eso me llevó a la mayor tristeza porque confié en ti, porque sabía yo que eras mi amigo, sabía yo que era una situación en la que yo podía tener la confianza contigo, y me traicionaste. Muchas veces ese rencor viene por traición, viene por envidia, viene por rencor, viene porque siempre la gente a veces
tiene un pensamiento de inferioridad y me ve como a alguien superior a él, alguien que tiene algo diferente, pero que él no sabe qué es lo que es, pero me ve como al enemigo. Entonces trata de actuar de tal manera para que esa distancia que hay entre él y yo, que se ha creado porque hay una diferencia mental y de actuación, me va a acercar, pero no me acerca por la amistad, sino me acerca por la envidia, por el rencor de el ser más o el ser menos. Entonces, si yo llego a tener algún conocimiento de alguien, entonces mi forma de herirlo es entrarle al conocimiento. Segundo, el entender por qué lo está haciendo, y el cuarto es divulgarlo para poderlo, como se dice vulgarmente, quemarlo ante la sociedad, ante su familia, y más si son situaciones morales o de conducta muy personal que uno tiene, que son intimidades, y si otra persona lo platica a los demás y entonces queda en evidencia uno, entonces son situaciones que prácticamente me van a llevar a un disgusto totalmente. Y esto me va a hacer que yo te ofenda, o que alguien me ofenda de alguna manera, y entonces pues empieza la enemistad entre dos personas. ¿Y qué pasa? Cuando las situaciones no son tan graves, ¿sí? Entonces pues trato de olvidar, y si alguien me pregunta, oye, lo que te hizo tal persona, ¿qué pasó? No, pues yo ya lo perdoné. Pero fíjate que me hizo esto y esto, y eso no me gustó por tal situación, porque me ocasionó tal daño, por esto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Sí, dice uno, lo perdoné, pero no he olvidado el agravio, no he olvidado la ofensa, ¿sí? Y entonces sigo con mi rencor allá adentro, sigo teniendo esa situación que muchas de las veces no me deja dormir, no me deja estar en paz, no me deja convivir adecuadamente, porque llevo esa insatisfacción, ese rencor, ese sentimiento en contra de alguien que me ha dañado. Entonces, cuando empiezo a entender un poquito de más en el concepto del perdón, porque me enseñan, porque no está tan fácil el que yo lo aprenda por mí mismo, sino que yo necesito muchas de las veces el que alguien me diga, ¿sabes qué? No has perdonado por esto, esto y esto. Entonces yo podré entrar en el sentimiento de negación y podré decir, no, ya lo perdoné, pero si alguien me hace ver que el perdón que yo he otorgado no es el verdadero perdón, y me dan un nuevo concepto del perdón, podría, si gusto y salir de este embrollo en el cual estoy viviendo, pues meditar la nueva forma de otorgar el perdón. Y entonces eso lo voy a poder estar pensando y pensando hasta que lo pueda yo asimilar y pueda ser parte de mi actuación, de mi vida, de mi sentir, y entonces empiezo a cambiar. Y entonces cambio esa primera forma o fase del perdón, y empiezo a manejar o a trabajar sobre la segunda fase del perdón, que es, me ofendiste, te perdono y he olvidado lo que me hiciste, y te empiezo a hablar. Entonces, cuando alguien me ofende, entonces yo muchas de las veces voy a tener esa situación de perdonar, y voy a olvidar, porque eso es una situación necesaria para poderlo manejar, ¿sí? Olvidar es que ya no forme parte de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y
pues empezar a hablar con la otra persona sin que nada haya pasado, por decirlo de esa manera, para poder ya olvidarme y vivir en paz. Entonces, esto es muy importante, pasar a esa segunda fase de perdón para que yo pueda vivir en paz. Pero no es el perdón completo aún todavía. Nos vamos a la tercera fase. La tercera fase es lo anterior, o sea, me agraviaron, perdoné, olvidé, ¿sí? Me llevo con la persona, me hablo con la persona, pero empiezo a crear vínculos de amor. Y no hablemos del amor material, del amor sexual, del amor tal y como lo manejamos. Estoy hablando del amor espiritual que me puede unir a la persona nuevamente, y tengo que trabajar mucho, mucho para alcanzar este tipo de perdón. ¿Sí? Que el perdón no es más que la manifestación del amor divino entre dos personas. Es la manifestación del amor del Padre expresado a través de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Y si aquella persona a la cual en un momento dado agravié o me agraviaron, ¿sí? Entonces tengo que hacer una catarsis hasta que yo pueda lograr perdonarle y amarle, porque si yo no logro amarla espiritualmente nuevamente, no he perdonado, ¿sí? Bien, entonces aquí yo voy a dejar este tema. Sé que puedo seguir hablando mucho tiempo más, pero podríamos manejarlo en una segunda plática acerca del perdón, porque hay mucha tela que cortar en este sentido. Yo agradezco su atención y les quiero mandar un fraternal abrazo a todos y decirles benditos sean, y espero que ustedes empiecen a trabajar en el perdón que hasta hoy entienden y puedan aprender a amar sin pedir nada a cambio. Benditos sean.